Guerra en Oriente Medio. Bitcoin se desploma y el oro sube. ¿Es esto lógico? ¿Va a durar mucho esta reacción? ¿Es el oro mejor refugio de valor que Bitcoin? Veamos. Bienvenidos a Bitcoin para Boros. Nos hablamos como siempre de Bitcoin, criptoactivos, tecnología y el futuro. Bitcoin para Boros también es un libro y en la imprenta Morón. Si lo queréis en PDF, me lo pedís aquí abajo en los comentarios. Aquí no sea consejo financiero, sea educación y entretenimiento. Bueno, vamos a seguir con la rutina. Ya si estamos en miedo, como no, la guerra, miedo. El miedo, acordaros que el miedo es donde quieren que estéis. A los estados, a los gobiernos, les interesa que tengáis miedo. Porque una persona que tiene miedo es mucho más fácil de manipular. Y bueno, sí, efectivamente vimos a la caída bastante estrepitosa, aunque se mantuvo bien, teniendo en cuenta que según todos los noticieros parecía que venía el final del mundo, ¿no? Por cierto, ¿es esta la primera vez que hay una guerra en Oriente Medio? Porque yo ya voy teniendo una edad y recuerdo por lo menos 20 o 30 o no sé, y he perdido la cuenta. O sea, no recuerdo ningún periodo de más de 2 o 3 años donde no haya habido guerra en Oriente Medio. O sea que sí, es una tragedia, sí, van a morir muchas personas, han muerto ya muchas, y ojalá pudiéramos pararlo, pero que la guerra en Oriente Medio es una cosa eterna y de momento pues vamos a seguir viviendo episodios como este. Y vamos a ver por qué. Vamos a analizar por qué en este vídeo. Bueno, la mempool está un poquillo más cara, 5 sats. Y como acabamos de entrar en octubre, pues hay que hacer un poquito de historia, de recopilación de lo que pasó en septiembre. En realidad, septiembre ha sido bastante bueno teniendo en cuenta pues, los años anteriores, ¿no? En septiembre de este año, Bitcoin ha subido un 7,3%. Y esa es la subida más alta que ha tenido en los últimos 11 años. O sea, septiembre ha sido casi siempre un mes negativo, ha sido positivo tan solo en 4 ocasiones y septiembre del 24 ha sido el mejor. O sea que septiembre no ha ido mal del todo, a pesar de la caída que hubo justo el último día. Luego también hay que tener en cuenta que una cosa que es muy interesante es que en septiembre se miraron 13.500 Bitcoin. Y los ETFs, solo los ETFs, que si metes ahí luego encima al Michael Saylor y a otros, pero solo los ETFs compraron 18.000. Esto está claro que no se puede sostener, ¿no? Porque si la demanda es mucho más alta que lo que se fabrica, que lo que se mina, pues al final aquí hay una escasez brutal que va a empujar hacia arriba el precio. Y luego también hay que tener en cuenta que, bueno, normalmente haciendo la media de los últimos 10, 15 años, octubre suele revalorizarse el precio un 25%, noviembre un 11% y diciembre un 18%. O sea que ahora nos esperan 3 meses bastante buenos, ¿no? Ayer me hubiera gustado hacer un vídeo anoche, pero no pudo ser. Y también me hubiera gustado hacerlo esta mañana temprano. Ahora ya lo hago un poquito a todo lo pasado, ya está rebotando Bitcoin. Pero lo que hubiera dicho ayer hubiera sido esto, ¿no? O sea, cuando Bitcoin estaba cayendo, yo hubiera dicho, bueno, es posible que baje por debajo de 60, quién sabe, podía llegar a 58 o tal, o a 55. Pero lo que sí me parecía era que el mercado estaba teniendo una reacción irracional, una reacción de miedo, una reacción de pronto pánico y luego cuando viene el pánico se pasa y luego viene el rebote. Entonces eso es lo que me hubiera gustado decir ayer, pero más o menos es lo que está ocurriendo, ¿no? Y ni siquiera llegó a tocar los 60.000. Al final, las guerras estas son guerras que ya se sabía que iban a ocurrir. Ya puedo decir yo, sin equivocarme, o sea, siempre hago predicciones del precio de Bitcoin, pero una predicción que seguro que voy a acertar es que en Oriente Medio va a seguir habiendo guerras siempre. Dentro de 3 años habrá otra guerra, y dentro de 6 habrá otra, y dentro de 8 habrá otra, y así. ¿Por qué? Porque las guerras son un gran negocio. Y ahora vamos a verlo. eh, es un gran negocio impulsado por el dinero fiat.
Pero antes de entrar en materia, quería, os comenté el otro día que Bukele estaba en Argentina. Por cierto, he recibido varios comentarios eh, criticándome porque he dicho que Bukele y Milei son los mejores presidentes del mundo ahora mismo, diciéndome que no tengo ni puta idea, uno se ha borrado del canal y tal. Bueno, pues, que le vaya bien. Pero aunque Bukele y Milei son muy diferentes, muy diferentes en su forma en su ideología, en su forma de ver la política, pero ambos son muy efectivos. Milei ya está mejorando muchísimo la economía, ya está frenando la inflación, ya está, digamos, a punto de quitar el cepo cambiario, está sincerando la economía y está atacando los problemas más acuciantes que tenía el país, que era la devaluación monetaria y la inflación. Y por su parte Bukele, pues atacó de raíz el problema más acuciante que tenía el país, que era la violencia. O sea, cada uno son capaces de ver cuál es el problema y cómo se ataja de forma eficiente y rápida. Entonces, aunque sean de ideologías distintas, ahora mismo no hay ningún político que se le pueda comparar a ninguno de estos dos, por su eficiencia. O sea, Pedro Sánchez o Biden o Trudeau o Macron o todos estos, yo creo que ven cuál es el problema, ven los gravísimos problemas que tienen sus países. Sin embargo, no hacen absolutamente nada, hacen cero por corregirlo. Están ahí con demagogia, perdiendo el tiempo, intentando manipular, intentando meter miedo, intentando ser diplomáticos, pero no hacen absolutamente nada. Son completamente inútiles e ineficaces. Y los dos políticos que tenemos ahora mismo eficaces son Milei y Bukele. Pese a que le pese, ahí están los datos. O sea, el que no esté de acuerdo, que me lo demuestre con datos y que me diga qué otro jefe de Estado está haciendo mejor trabajo que ninguno de estos dos. Pero bueno, como os dije, sospechábamos que Bukele se fue a Argentina a hablar de Bitcoin y efectivamente aquí está hablando con la vicepresidenta de minería de Bitcoin. Cuestiones de interés, etcétera. Yo puntualmente quería aprovechar estos breves minutos para hablar con vos de Bitcoin. Es algo que me interesa mucho y que me interesaba el proyecto de los bonos del volcán y toda esa cuestión que me contarás un poco. Claro que sí, claro que sí. Bueno, es un honor estar aquí en Casa de los Senadores y muchas gracias por el recibimiento. De verdad que estamos felices además de Bueno, este pues viaje. la vicepresidenta le pregunta a Bukele sobre los bonos del Volcano, que son básicamente, pues eso, emitir deuda basada en minería de Bitcoin, utilizando la energía geotérmica que desprende el volcán. Y le está preguntando esto porque Argentina también es un país muy rico en recursos, muy rico en energía, y mucha de esta energía no la pueden aprovechar y por tanto la podrían aprovechar para minar Bitcoin. O sea que vamos a tener aquí dentro de poco Argentina como una potencia mundial minando Bitcoin. Y como asesor van a tener a Bukele. Bueno, pero ayer la noticia, o sea, primero estaba todo el mundo, Bitcoin que iba a subir en octubre, tal, y ahora se cae, se hunde. Mira, está el precio de Bitcoin, ¿no? Aquí en azul. Todo era mentira, no sé qué, nos han engañado, es una burbuja, tal. Bueno, lo de siempre, ¿no? Las reacciones a corto plazo de mirar el precio cada minuto en lugar de entender hacia dónde va cada activo y cuáles son sus fundamentos y sus bases, ¿no? Efectivamente, ayer el precio de Bitcoin cayó bastante rápido, en vertical, y además el precio del oro subió, ¿vale? Entonces, algunos interpretan, y es posible que sea cierto en parte, interpretan que debido a ese ataque que hubo de Irán a Israel, pues la gente buscó un refugio y algunos inversores vendieron Bitcoin para comprar oro, ¿vale? Quizás lo hicieron así, quizás fue así, esto es lo que ocurrió. No, yo no lo tengo tan claro, pero bueno, puede que sí, puede que sí. Pero me pregunto yo, ¿realmente es el oro mejor refugio durante una guerra, durante una crisis que Bitcoin? ¿Sí o no? Bueno, vamos a verlo.
Aquí tenemos, por ejemplo, el oro. El oro, pues, mejor dicho, cuando tú miras el precio de un activo escaso, como es el oro, y lo mides en euros o en dólares, que es un activo infinito, pues obviamente ese activo va a subir, ¿no? O sea, el oro en dólares sube, el oro medido en euros sube. Y si lo mides en bolívares, ni te digo lo que sube el oro, ¿no? ¿Vale? Pero entonces, cuando lo haces a la inversa, cuando tú coges un euro, o tú ves los miligramos de oro que se podían comprar en el año 2000, que eran 120, y ves los miligramos de oro que se pueden comprar ahora, que son 20, ves que lo que ha pasado en realidad es que el euro se ha devaluado muchísimo, se ha devaluado un 90, un 80%, 85% con respecto al oro. El oro lo que sí hace bien es mantener el valor, mantener la capacidad de compra, el poder adquisitivo. De hecho, hay un estudio por ahí, que no sé hasta qué punto será cierto, pero que dice que una vaca en Mesopotamia costaba en gramos de oro lo mismo que cuesta hoy. O sea que eso es mantener el poder adquisitivo durante 4.000 años, ¿no? Esto es, en este sentido, el oro sí que sirve como, el oro es muy estable en realidad, en cuanto a capacidad de compra. Entonces, el oro sí que sirve como unidad de cuenta, porque te sirve para comparar si una casa ha subido en oro o si ha bajado, si un coche ha subido en oro o ha bajado, si el trigo o el arroz o el ha subido a lo largo de los años en medido en oro o no, ¿no? Pero si lo mides en euros, el euro está cayendo a plomo, el dólar está cayendo a plomo. Y el bolívar, el peso y tal, pues imagínate. O sea, eso no valen como referencias porque no son estables, ¿no? Entonces, Bitcoin tampoco vale como referencia porque Bitcoin sube demasiado rápido. Bitcoin no es estable. Bitcoin se aprecia demasiado rápido. Entonces, como, como punto de referencia, el oro es bastante mejor que ningún otro. Pero bueno, aquí vemos, para ver si el oro en una crisis, en una guerra, en una situación de miedo internacional, mm, cuál sería la mejor reserva de valor, pues aquí podemos ver que este es en los últimos 5 años, el oro se ha mantenido prácticamente constante y últimamente ha subido un poco más, pero como que muy, muy poquito a poco. Ha subido en total en 5 años un 67%. ¿Vale? Bitcoin ha subido en 5 años un 900%. Esto es desde julio del 2019. O sea, aquí lo veis. O sea, si tú lo que haces es comprar una reserva de valor, no la compras de un día para otro. No la compras antes de que ataque Irán a Israel para venderlo al día siguiente. No, la compras para un año, para 2 años, para 3 años, para 5 años, para 10 años. ¿No? Entonces, en ese periodo, en 5 años, en 10 años, en 15 años, Bitcoin revienta al oro. O sea, es que el oro se queda abajo en ridículo, se queda como una base donde apoyarse para lanzar el cohete hacia la luna, ¿no? Como veis aquí, esto es en 5 años y esto es en 10. O sea, en 10 años, esta línea amarilla es Bitcoin y esta línea plana es el oro. O sea, no hay color, no hay color. Un dólar, esta gráfica de hecho demuestra un dólar invertido en Bitcoin frente al oro durante 10 años, ¿no? Imagino que es un dólar cada día o algo así. Bueno, aquí te manda un dólar, no sé exactamente, pero vamos, que el caso es que no hay comparación a la hora de medir la rentabilidad de Bitcoin frente al oro. Ya sea, cógete el periodo que quieras, en 2 años, en 5 años, en 10 años, en 15 años, o sea, cógete el periodo que quieras. Y Bitcoin supera muchísimo al oro. Entonces, ¿es el oro mejor reserva de valor cuando hay una guerra o cuando hay una crisis muy gorda? Pues no, porque haya la crisis que haya, tú una inversión la haces mínimo
para mantenerla durante 5 años. Y durante 5 años el oro revienta el poder adquisitivo o sea, Bitcoin revienta el poder adquisitivo del oro. Y aquí también lo vemos, aquí en 15 años, en 14 años, Bitcoin comparado con el oro, aquí tenemos a Bitcoin, aquí a la izquierda tenemos el oro y aquí tenemos el S&P 500, ¿no? Pues en los últimos 14 años el oro ha subido un 102%, Bitcoin ha subido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 107 millones por ciento y el S&P 500 ha subido un 400%. ¿Es mejor reserva de valor, es mejor refugio el oro con un 102% que Bitcoin con un 100 millones por ciento? Pues no lo veo. No lo veo para nada. O sea que los del oro pueden estar contentos en un día, en un mes, pero cuando nos vamos a un año, cuando nos vamos a 5 años, no hay color. O sea, el oro no sirve como reserva de valor comparado con Bitcoin. Sirve como unidad de cuenta para mantener estable el poder adquisitivo. Pero es que los que invierten no quieren mantener estable el poder adquisitivo. Lo que quieren es aumentar el poder adquisitivo en 100 millones por ciento. Eso es lo que quieren hacer. Con guerra, sin guerra. Con paz y sin paz. Y aquí esta gráfica ya la puse el otro día, pero ahora con el ataque de Irán, pues es más, es todavía más valiosa. Fijaros, ya, como digo siempre, ya ha habido, esto ya ha pasado muchas veces. O sea, en 2020 también hubo una escalada de violencia entre Estados Unidos e Irán, ¿no? Y al final, Estados Unidos e Israel, pues es más o menos lo mismo. ¿Quién le proporciona las armas a Israel, ¿no? Pues cuando hay... Luego estuvo también el COVID, luego el tema de las elecciones, el tema de la invasión de Ucrania por Rusia y la crisis de los bancos regionales de Estados Unidos y tal, ¿no? El carry trade. Bueno, ha habido bastantes crisis desde el 2020 hasta ahora y en los primeros 10 días de esa crisis el oro se comporta mejor que Bitcoin en general, se comporta mejor. Bitcoin es más volátil, Bitcoin es un mercado que está abierto 24 horas al día, 7 días a la semana, es súper líquida, mucho más líquido que el oro y por tanto tiene volatilidad hacia arriba y hacia abajo. O sea, cuando hay FOMO se dispara hacia arriba muy rápido, cuando hay algo de miedo cae bastante rápido, como vimos ayer. Pero espérate un poquito, 10 días no es nada, espérate tan solo 2 meses, 60 días. 60 días ya las aguas han vuelto a su cauce, ya los mercados han visto que la guerra no era para tanto, que parecía que se iba a acabar el mundo, que parecía que iba a ser la tercera guerra mundial, pero resulta que no. La tercera guerra mundial ya la llevamos viviendo desde que yo era pequeño, con la Guerra Fría y demás, y al final nunca ocurre, y esperemos que nunca ocurra. Pero que tan solo a los 2 meses de ocurrir algo grave, como una escalada de violencia en Oriente Medio, Bitcoin sube de precio mucho más que el oro en todos los conflictos que ha habido, ¿no? En todas las crisis que ha habido. Aquí un 20 frente a un 6, un 21 frente a un 3, un 131 frente a un 1, a menos 1, ¿verdad? Un 15 frente a un 9 y un 32 frente a un 11. O sea, si hay guerra, si hay crisis, si hay miedo, si hay incertidumbre, a los 2 meses Bitcoin supera al oro con creces. O sea que ayer el oro superó a Bitcoin durante un día. Y entre hoy y mañana se van a corregir y ya no lo va a superar. Ya veréis. Pero es que además hay más cosas. Si tú estás en guerra, tú imagínate estar ahora mismo en Tel Aviv, ¿no? Y tú tienes oro. Y dices, hostia, ahora los iraníes nos están bombardeando y me quiero ir de aquí, me quiero ir del país y tengo aquí acumulado unos cuantos lingotes de oro y a ver cómo lo hago, ¿no? Pues efectivamente, te los comes con patatas. O sea, tú no puedes sacar oro del país, no se puede sacar oro de ningún país, te lo van a quitar en la frontera. Hasta esos que os he puesto aquí muchas veces, que lo funden y lo hacen ahí como de forma cilíndrica y se lo meten por el culo, al final los pillan, porque obviamente un detector de metales, pues
te va a pitar, ¿no? Ah, bueno, no, espérate, el oro pitaría, el oro no es férreo, ¿no? Bueno, no estoy seguro si pitaría en el arco de metales. Imagino que sí, en el arco sí, en el arco sí. Pero bueno, el caso es que no se puede sacar oro de un país. El oro o lo tienes en forma en oro papel en un banco de Suiza, con lo cual tienes el riesgo de contraparte y te lo puede confiscar tu propio gobierno o el gobierno suizo o el gobierno americano dándole una orden al gobierno suizo. eh, o lo tienes en forma física y si lo tienes en forma física, pues lo tienes escondido en tu casa, en el jardín y no te lo puedes sacar del país cuando viene una guerra, cuando viene una crisis, cuando viene cualquier cosa que pueda pasar. Por ejemplo, ahora mismo estoy seguro que en Irán están acojonados porque les va a llover bombas por todos lados y los que tengan oro en Irán, pues no pueden hacer nada. Se van a morir allí con su oro porque no pueden salir del país llevándose el oro, llevándose su riqueza, llevándose sus ahorros. Sin embargo, esto que veis aquí en pequeñito es una billetera fría, creo que parece como un Ledger o un Trezor, no estoy seguro. Y aquí puedes meter todo el valor del mundo en una pequeña billetera fría que te cabe en el bolsillo. Y puedes cruzar fronteras con esto y nadie te va a parar, nadie te va a preguntar nada, porque es un pincho USB que no, en principio no levanta ninguna sospecha. Pero es que ni siquiera te hace falta eso. Con recordar 12 palabras puedes pasar cualquier frontera con las manos en los bolsillos y estar transmitiendo cantidades infinitas de riqueza de un país a otro. O sea que en caso de crisis, en caso de guerra, en caso de conflicto, en caso de problemas, que tengas que huir de un país como de Venezuela, o como de Cuba, o como de Irán, o como de Israel, el oro es malísima, una riqueza muy poco transportable, mientras que Bitcoin es súper transportable. Y bueno, y al final lo que ocurre en las guerras, ¿no? Es que pagamos impuestos, esos impuestos se van a la OTAN, se van a los fabricantes de armas americanos que que venden sus armas a Israel, pero es que previamente habían vendido también misiles a Irán. O sea que el negocio el negocio de las fabricantes de armamento es redondo. Le vende armas a sus amigos, pero también a sus enemigos. Entonces se asegura la doble tajada que cobran ahí. Y además, todo este armamento, todas estas bombas, todos estos misiles, se han financiado con deuda, se han financiado con dinero fiat. Si queremos acabar con toda esta guerra, si queremos acabar con la guerra de Oriente Medio, la eterna guerra de Oriente Medio, la única manera es con un patrón Bitcoin. Esta guerra no ocurriría si tuviéramos un patrón oro. No ocurriría si tuviéramos un patrón Bitcoin. Solo puede ocurrir financiando la deuda, o sea, financiando estas guerras con deuda, con dinero fiat. Con dinero fiat que se imprime de forma infinita. Este dinero fiat que se imprime de forma infinita se destina a fabricar guerras, a fabricar armas. Estas armas se exportan y esta deuda la pagas tú. La pagas tú siendo cada vez más pobre con la inflación, con la devaluación y con los impuestos. O sea, esto es lo que está pasando y que no os sorprenda dentro de 3 años que otra vez esté en las noticias y en los periódicos: oh, guerra en Oriente Medio, Israel ataca al Líbano, Israel ataca a Irán, Irán ataca a no sé quién. Esto ya no debería sorprender a nadie, porque esto lleva ocurriendo durante, pues, 60 o 70 años. Más cosas. Bueno, al final, ya sabéis lo que dice aquí Rand Paul, es que hay que tener en cuenta una cosa: que la Constitución no se escribió para restringir a los ciudadanos o para restringir el comportamiento de los ciudadanos. Se escribió para restringir el comportamiento de los gobiernos. Lo que pasa es que se la saltan a la torera y hacen lo que les da la gana, ¿no? Pero, a ti te obligan a cumplir la Constitución y a cumplir las leyes, pero ellos hacen lo que les sale de los cojones. Bueno, la adivinanza de ayer, pues
A ver, hay polémica. Yo no sé la respuesta, la verdad. Hay quien me dice que este ángulo es 18, otros me decís que no tiene solución y otros dicen que es 36. Así que, no sé. Intentar razonarme cómo habéis llegado a esa conclusión. Paco Jarro, que suele acertar, dice 18. André Hildebrand, que también suele acertar, también dicen 18. Había por aquí alguien que decía 36. Creo que era... Sí, Adolfo Linares, que también suele acertar. Y me parece que era Nitube que decía que no tenía solución. Y bueno, pues... No lo sé, la verdad es que no sé cuál es la respuesta. A ver si uno de vosotros le explica aquí abajo mejor y ya salimos de dudas todos. Y la de hoy, bueno, la de hoy es esta ecuación, ¿no? La raíz cuadrada de 10 multiplicado por la raíz cuadrada de x más 5, que está dentro de la raíz cuadrada, es igual a 10. Y hay que adivinar cuál es el valor de x. Ecuación bastante compleja. Entonces, bueno, pues como resumen decir que aquí Bitcoin es la mejor reserva de valor que ha existido nunca. Es mucho mejor que el oro como reserva de valor. El oro también lo es, pero es muy inferior por muchos motivos. Pero en caso de guerra, en caso de que tengas que huir del país, en caso de que tengas que dejarlo todo atrás y salir pitando, no tiene ni punto de comparación poder salir, poder cruzar una frontera, poder coger un avión sabiendo que con tus 12 palabras tienes toda tu riqueza intacta de forma inconfiscable. Eso con el oro no ocurre. Y eso le ocurrió a Putin. Si a Putin le pudieron robar todo su oro, todo no, pero mucho del oro, todo el oro que tenía en Suiza, se lo quitaron. Igual que le confiscaron todos los dólares que tenía. O sea, el oro es confiscable, el dólar es confiscable y devaluable, pero Bitcoin no es ni confiscable ni devaluable. Bueno chicos, todo es lo que tengo por hoy. Muchas gracias por el vídeo. Podéis retuitear, compartir, comentar, darle al like y nos vemos mañana a la misma hora. Hasta luego.